12:33, una hora menos en las Islas Canarias y estamos aquí de vuelta y vamos a empezar la entrevista a Natalia de Santiago. Buenos días, Natalia. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y la verdad que muchas gracias por aceptar la entrevista. Te sigo desde hace tiempo por las redes y yo que soy educador y planificador financiero es de agradecer toda la labor divulgativa que haces porque nos lo pones un poquito más fácil al resto, aclarando las cosas y sobre todo, como digo yo, despertando el interés y las ganas a la gente para que entienda que, como dices en el libro, que invierta con poco para que haga crecer su dinero, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Sí, la verdad es que yo creo que bueno, que somos ya bastantes haciendo esto, pero que bueno, que hace falta más gente. O sea, en realidad yo lo que noto es que hay ganas de saber y que la gente no sabe a quién preguntar. O sea, que yo creo que sí, que lo hacemos tú y yo y que pueden hacerlo mucha más gente todavía. Sí, mira, la primera pregunta que te haría y para que la gente entienda exactamente qué es lo que te ha motivado, parte ya lo has dicho ahora, ¿no? A escribir el libro y qué van a encontrar en el libro. Bueno, a ver, este libro surge a raíz de mi anterior libro. O sea, realmente escribí un primer libro que se llamaba Invierte en ti, en el que daba como 11 pasos para organizar tus finanzas mejor, ¿no? Entonces, dentro de los 11 pasos, uno de los últimos era precisamente pues, la idea de empezar a proteger tus ahorros contra la inflación y de empezar a invertirlos, etcétera. Pero claro, era un capítulo de muchos y era una cosa como muy reducida, ¿no? Os daba, pues lo mencionaba, pero no profundizaba. Y a raíz de ahí me empezaron a llegar muchas preguntas. Si quiero leer más sobre esto, ¿qué puedo leer? Si me quiero empezar a informar, ¿por dónde puedo empezar? Entonces, surge un poco el libro como respuesta a las preguntas que me hacía la gente después del primero, ¿no? Porque, bueno, son cosas que no se pueden responder tampoco ni en Instagram, ni en un artículo, o sea, que al final son cosas que hay que dedicarles un poco más de tiempo y por eso pensé que daba para un libro. Sí, como decías, el problema yo creo que hoy nos encontramos, yo empecé, digamos, en el año 2006 en este mundo y sobre todo a raíz del 2012, cuando empecé con la formación, y claro, digamos que desde entonces he ido viendo un poquito la evolución de los mercados, ¿no? Primero empezaba que si el S&P 500, luego fue el mercado de divisas y ahora tenemos el boom de las cripto, que sé que también tienes aquí un capítulo en el libro. Entonces, en todo ese proceso van apareciendo lo que tú has llamado los gurús, ¿no? Los que hoy conocemos con los FINI influencers. Y la verdad que, ¿qué opinión tienes tú? Cuesta encontrar gente profesional que realmente marque, digamos, o ayuda a la gente a encontrar ese camino que realmente es el que necesita. Sí, claro, yo creo que sobre todo hasta hace poco los profesionales de las finanzas no se habían planteado utilizar canales como las redes sociales o cosas así para divulgar o para educar, ¿no? Entonces de repente las redes sociales eran como campo virgen pues para que otro tipo de influencers, que son un poco más los de hazte millonarios en 10 minutos, pues proliferaran como las setas. Entonces yo creo eso, que esos han ido muy rápido, han ganado muchísima cuota de mercado y como quien dice, entonces de repente, pues eso, hay que poner un poco otra visión, ¿no? O sea, la Exacto. visión de los profesionales del gremio, los de no te vas a hacer rico en 2 días, pero hay cosas que todos podemos hacer para mejorar nuestras finanzas y nuestra situación económica. Entonces, yo creo que ahora sí que el gremio financiero se está dando cuenta y cada vez hay más gente y más instituciones y más bancos y más de todo que están utilizando estos nuevos canales porque al final la gente es donde va a buscar la información y que poco a poco empieza a haber más, un poco más, bueno, no quiero decir con criterio, pero en el fondo sí, o sea, un poco más un mensaje pues un poco más fundamentado en lo que son las finanzas de verdad, yo creo, y la educación financiera y no tanto en los milagros. En el fondo, yo creo que es un proceso parecido al que pasó con la divulgación en salud, que nos lleva como 10 años de Sí. ventaja, ¿no? Que empezaron los de las dietas milagrosas y luego empezó a salir ya pues médicos, nutricionistas, ¿no? A decir, bueno, un momento, ¿no? Un poco a poner otro tipo de mensaje en las redes y a difundir otro tipo de mensaje un poco más fundado. Y yo creo que en finanzas está pasando, pero vamos más tarde. Eh,
tú que has vivido en otros países, siempre se habla de que España falta educación financiera, pero a tu juicio, ¿vamos tan retrasados con respecto a Europa? Yo te digo, a veces yo he hablado con gente de Holanda, con gente de Alemania, y luego me dicen, bueno, es que nos ponen aquí como que nosotros sabemos de educación financiera, etcétera, muchísimo, y es que tampoco tenemos mucha idea. Entonces, mitos y verdades, ¿de eso cómo lo ves tú? A ver, yo veo, bueno, no lo veo yo, lo dicen las encuestas, que realmente casi ningún país aprueba. Yo eso lo digo siempre también, porque es verdad que siempre es como que España es lo peor y no es cierto. O sea, para nada. O sea, las encuestas lo que dicen es que no aprueba casi ningún país, ¿no? O sea, hay muy poquitos, con lo cual es un problema global, como si dijéramos. Lo que sí que es verdad es que en ciertas cosas los comportamientos son distintos. O sea, yo, por ejemplo, que vivo en Alemania, lo que sí que veo es que en Alemania lo que hay son dos culturas más. Hay más cultura del seguro, o sea, la gente, pero porque es como es una población más conservadora, ¿no? O sea, tiene un poco ese... Entonces, aquí se asegura mucho más la gente, se comercializan más seguros y la gente se asegura contra más cosas por norma general, yo eso lo noto mucho. Y luego también aquí hay más cultura del ahorro para la jubilación privado, pero porque las pensiones son peores. O sea, Ujú. entonces la gente ha tenido que, en proporción, vaya, ha tenido que espabilarse. Entonces, en ese sentido, sí que noto algunas diferencias, pero bueno, son no porque los españoles sepamos menos, sino porque las circunstancias son un poco distintas. Me gustaría leerte un trocito de una entrevista que yo estuve de otra persona, no es mío, porque está relacionado con el punto 2 del libro, ¿no? Donde tú dices, antes de invertir, ahorra. Y eso Mm. como planificador para nosotros es de cajón, pero a la gente le gusta entenderlo. Pero te quiero leer este parrafito porque es de una entrevista de hace aproximadamente 15 días, de un profesional de la hostelería, tiene discotecas, etcétera. Y mira, venía a decir esto: la pandemia nos ha enseñado que la gente quiere vivir y no piensa en otra cosa que en disfrutar. Mucho carpe diem, ¿no? Como lo que vas viendo. Y dice, ahora la gente no planifica, vive y gasta porque no sabe si va a haber un mañana. Eso es lo que percibimos ahora en la hostelería. Y sigue. La gente lo quiere dar todo y cuanto más mejor. Y fíjate esta última parte, que es a mí la que me rompe, ¿no? Dice, lo de ahorrar ya queda para otras épocas. Y mi pregunta es, ¿qué épocas? Si a poco que veas un poquito la situación, o ahorras ya desde hoy, ya dada la situación a la que vamos, o mal vamos. A ver, yo creo que la impresión de esta persona de la entrevista tampoco se ajusta a la realidad. Vamos, esa sensación me da a mí porque por lo menos no se ajusta a los datos de ahorro. O sea, Exacto. ni a mi percepción personal. O sea, sí que es verdad que a lo mejor en su caso es verdad que sí que ahora un poco se está recuperando el ocio, ¿no? O sea, que es que está la gente con ganas de salir, como es lógico y natural, y de salir y de encontrarse y de ir a eventos en persona, pero es que también había mucho ahorro acumulado, sobre todo en eso durante la pandemia, que no pudimos hacer esas cosas. Pero los datos demuestran que el ahorro acumulado todavía no está o sea, no está bajando tan rápido como parece, o sea, que la gente sí que está un poco cauta, que no se Sí, ha lanzado a decir, venga, va, nos pulimos todo. No, hombre, había ahorro acumulado, nos apetece volver a salir, que además está muy bien, es verdad que un ujú, poquito de disfrutar ahora que podemos bien, pero mi percepción tampoco es al contrario, bueno, tampoco, o sea, los datos agregados yo creo que no corroboran esa opinión, por lo que te digo, porque se ve que el ahorro todavía no se pensaba, de hecho, que se iba a gastar ese ahorro más rápido de lo que se está gastando, ujú. dicen los datos. Y luego, aparte, mi percepción personal es que durante la pandemia la gente se concienció muchísimo de la necesidad de prever. O esa es mi sensación y de lo que me llegaba a mí, ¿no? Que a lo mejor es que yo tengo una comunidad muy particular, pero no lo sé. Pero es verdad, yo noté lo contrario, una sensación de la gente de, anda, esto hay que estar preparado, pues si nos vienen mal dadas. Hay que preocuparse un poco. O sea, yo percibo si acaso lo contrario. Yo ahí, vamos a decir, por mi comunidad, Mm, noté eso al principio, pero bien es mm, verdad que a raíz de que nos fuimos abriendo, ¿no? Fuimos saliendo de los confinamientos, etcétera, se ha vuelto otra vez a dar ese pasito para atrás, otra vez a ese carpe diem, ¿no? Si nos vemos un poquito, mm. por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Ves
ves cómo está la hostelería, que encima a veces empiezan a abrir más restaurantes, etcétera. Tengo ahí, bien es verdad que, como tú dices, este hombre puede que esté, vamos a decir, permíteme la expresión, en otro mundo, porque claro, él hablamos de discotecas y tal, con lo cual él va a un Ya. público premium, ¿no? Como se suele decir, o de lujo. Entonces, claro, dentro de ese mundo, la gente que, digamos, es más rica, pues todavía están en un peldaño donde esta situación que vamos viviendo de inflación, etcétera, no les repercute tanto. Pero lo importante, como donde quiero ir en relación a lo que tú tienes en el capítulo 2, es la parte esa de ahorrar, ¿no? Sin ahorro no puedes trabajar en nada. Me refiero a trabajar en establecer, oye, qué pensión quiero, en qué puedo invertir, porque es que es la parte crucial. Saber, y además, no sé tú cómo lo ves. Dentro del ahorro, yo sí que me encuentro mucha gente que cuando vienen a mí dicen, es que tengo 30.000, 60.000, quiero invertirlos. Y yo les digo, ¿eso es todo lo que tienes ahorrado? Y me dice, sí, digo, ¿y si te ocurre cualquier cosa, qué vas a hacer? Ahí hay un problema, ¿no? Claro, a ver, o sea, yo creo que el ahorro es la piedra angular de las finanzas, ¿no? Y que le hacemos muy mal marketing. O sea, yo, gran parte del primer libro que hablaba más de temas de ahorro, y luego lo recuerdo algunos en este último, era un poco para cambiar la percepción que tenemos del ahorro. O sea, vemos el ahorro como una cosa de pobres, como privación y como algo negativo, ¿no? Hay como ese halo de, bueno, es que ahorrar es de pobres, ¿no? Y es algo como Ujú. negativo, de quitarse precisamente lo que más te guste. Y yo intento cambiar un poco esa percepción. El ahorro, para empezar, es de ricos. O sea, los ricos. Yo de hecho, en el otro libro lo llamaba Ahorra como los ricos, el capítulo. O sea, porque realmente no es todo lo contrario. Además, el ahorro, en el fondo, o sea, yo creo que hay que verlo como lo que es una herramienta. Es un Ujú. instrumento financiero como otro cualquiera, que sirve para repartir el dinero en el tiempo. O sea, y por eso, como el tiempo es fundamental en temas de finanzas, que es otra de mis grandes luchas, no solo la cantidad, el tiempo, pues el ahorro es una herramienta, es un instrumento que parece muy poco sofisticado, pero todo lo contrario, es muy, muy potente. Y entonces hay que utilizarlo y hay que utilizarlo bien, pero yo creo que tenemos que cambiar ese chip. Y luego también el chip de el ahorro es lo que queda en la cuenta al final de mes, como si fuera un accidente, una cosa pasiva, ¿no? Algo que Sí, vamos a ver si al final queda, ¿no? El ahorro tiene que ser, como es una herramienta, la tenemos que utilizar proactivamente. O sea, es una cosa que se planifica, que se elige y que tú haces como salir a pasear o hacer deporte. Nadie viene a hacerte el deporte a casa, ¿no? Pues esto es lo mismo, es algo que tienes que hacer tú por ti mismo, ¿no? yo- Y desde luego es la base, ¿no? Sin ahorrar es que es imposible. O sea, es sí. fundamental y lo que tú decías también, y luego hay que intentar ya, una vez que entendemos que es una herramienta potente de nuestras finanzas, luego hay diferentes clases de ahorro, ¿no? Lo que tú Exacto. decías, una cosa es el colchón de emergencia, ese ahorro de previsión que no se puede invertir, otra cosa es lo que hagamos ahorremos a largo plazo, otra cosa es el ahorro a medio plazo, ¿no? O sea, ya luego ser un poco, se sofistica uno un poco, ¿no? Y empieza a pensar, venga, primer ahorro y luego para qué ahorro, ¿no? ¿Y qué Exacto. tipo de ahorro es este? Y yo creo que al final el secreto es ese. En el componente psicológico que tú hablabas, de que esto es de pobres, yo ahí muchas veces lo relaciono con la imagen que tiene muchas veces la gente del tío Gilito, ¿no? Un hombre amargado, tacaño, Mm. o con el jefe de Homer Simpson, ¿no? El de la central nuclear, o con el señor Scrooge de Cuento de Navidad, ¿no? Esas personas amargadas. Y yo digo, no tiene nada que ver con ser un avaricioso, un tacaño, codicioso, no. No, de lo que se trata es de que aprendas a ahorrar y que los gastos que tengas, a lo mejor lo que tienes que hacer es gastar menos, pero mejor, para disfrutarlo más, ¿no? Ese componente psicológico, no sé, yo lo encuentro en mis clientes que es como una lucha a veces ahí que tienen, Sí. donde tienes que hacer como un poco de coaching para que acaben entendiendo, decirle, no te estoy diciendo que no gastes, sino que gastes mejor. No, y sobre todo, esto te lo vas a gastar tú, pero tú de mañana. O sea, no es que no es una cuestión de me lo quito y lo que pasa es que no, no, el tuyo de mañana esto lo gana.
O sea, Ujú. no, es como el deporte, ¿no? O sea, una vez que tienes el cuerpazo, lo tienes tú, pero lo tienes mañana, ¿no? El cuerpo en forma. O sea, que esto es una inversión en ti mismo, no es una cosa de irse rico al Mm. cementerio. O sea, Eh, no es el objetivo. Pero y otra cosa que a mí me preocupa y con la que yo intento luchar, que seguro que tú también te lo encuentras, es un poco esa sensación de que, bueno, como puedo ahorrar poco y me cuesta muchísimo, pues ya casi no merece la pena, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí, es lo que yo digo. Claro, porque la gente se piensa, es que a lo mejor son 50 euros al mes. Y le digo, ya, pero es que dentro de tu situación, dentro de tu estilo de vida, esos 50 es mucho dinero. Lo que no puedes Claro, pretender es que a lo mejor con otra familia o con otra persona que esté soltera, que gana más que tú, que tiene menos gastos, a lo mejor ahorra 200, 300. No, no, tú tienes que mirar dentro de tu situación. claro, es lo que yo digo también siempre, digo, las buenas noticias es que el ahorro es proporcional. Entonces, si ganas poco, basta con que ahorres poco. Y además, yo creo que también hay que poner en valor el que muchos pocos suman. O sea, es que no Exacto. hay cantidad pequeña, o sea, que muchos, y es cierto que suman, o sea, no es mentira. Y yo por eso utilizo mucho la comparación con la salud. Es como los 10.000 pasos diarios. Ujú. Parece una tontería, es un paseo todos los días, pero eso en tu salud se nota y se nota a largo plazo. Y no hace falta eso, porque es que porque no puedas correr una maratón, Ah, no quita los beneficios de hacer tus 10.000 pasos todos los días. Y yo creo que el ahorro es exactamente lo mismo, esos pocos hace inciden mucho. de manera muy positiva en tu salud financiera a largo plazo y suman, vaya que sí suman. Entonces, Exacto. yo intento eso, transmitir ese porque en otras cosas la gente sí que está, esto de los hábitos, ¿no? En otras partes como del desarrollo personal sí que la gente lo ha interiorizado, el beneficio de un poco de cambiar un hábito aunque sea pequeño y tal, pero en las finanzas como que no ha llegado esta corriente un poco del... Y es lo mismo, o sea, es igual que leer 10 páginas al día hace que te conviertas en un gran lector porque al final del año has leído muchos libros, pues ahorrar 10 euros cada mes va a mejorar tu salud financiera. O sea, pocos esfuerzos al final suman y la constancia es más importante que todo lo demás, mucho más que hacer un esfuerzo extra un mes. Aquí voy a cambiarte un poquito el tercio, tú que también vienes del sector financiero, etcétera, y la pregunta es, tú vas viendo, porque mi percepción es que sí, ¿no? Que cada vez hay más mujeres que se incorporan al sector financiero, en todo tipo de empresas, etcétera, pero todavía ahí hay un componente que cuesta. Y siempre me he preguntado, ¿por qué es? Y en tu opinión, ¿qué crees que es lo que está faltando para que, digamos, las mujeres acaben de romper más? No estoy hablando que tengan que romper techos, sino simplemente, oye, que se interesen más por las finanzas en ese Pero sentido. no estamos hablando de mujeres que se dedican a las finanzas, No, sino de mujeres que toman las riendas de sus finanzas, ¿no? exacto. O si quieres A ver, también, o que luego, o también si quieres puedes tirar por la parte financiera, es decir, que estudian ADE, pero no acaban en el sector financiero porque se van a otro sector, etcétera. Si quieres los dos mundos. son verdad las dos cosas. Hay una brecha de género. O sea, mujeres que nos dediquemos a las finanzas somos muchísimas menos que hombres. Mm. Eso por descontado. O sea, a mí me han llegado a decir en sitios es que eres diversa. Y digo, o sea, que yo, mujer blanca de 40 años, sea diversa, manda narices, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es cierto. O sea, es verdad que sigue siendo. Y en ciertas partes de las finanzas, más todavía. O sea, yo es verdad que trabajo en entornos muy, muy masculinos, aunque se está haciendo un esfuerzo, es verdad también, porque haya cada vez más mujeres y por darle más visibilidad, pero sigue siendo muy pequeña, es Ujú. verdad. Y luego además yo creo que el sector profesional sea tan masculino incide en que a nivel privado las mujeres también estén un poco más rezagadas o inviertan menos, por ejemplo, Ujú. ¿no? O sea, y Ujú. luego en lo que es ya en lo doméstico, ¿no? En por qué las mujeres a lo mejor en ciertas cosas no participan de la misma manera en la vida financiera, pues aparte hay dos cosas. O sea, es verdad, es una brecha que está estudiada también, ¿no? O sea, y que se confirma.
Y luego, por lo visto, o sea, yo los últimos, así, es que lo hablaba el otro día con una de las investigadoras que investiga esto precisamente, y me decía que lo que se veía de los datos es que mucho viene porque todavía hay rol de género, o sea, se Ujú, dividen las tareas financieras en el hogar. Parece que las mujeres llevan más como las cuentas del día a día, ¿no? O sea, ujú. sí que llevamos las finanzas en el sentido de lo que se gasta, lo que no, tal, pero las decisiones más sofisticadas como inversión o como planes de pensiones y tal, todavía son más masculinas, con lo cual eso hace que las mujeres no learn by doing, vamos, que no Sí, sí. adquieran la experiencia en esto y además, como las mujeres se educan más, pasan más tiempo educando, se traslada a las nuevas generaciones también encima, o sea que encima tiene como un impacto, pero yo creo que parte de esto además también surge de que el interlocutor en las finanzas es mayoritariamente masculino. Con Ujú. lo cual, la forma en la que se transmite la mayor parte de la información financiera la transmiten hombres y con muchísimo tecnicismo, con muchísimo traje gris. Sí, ¿no? Te lo digo realmente en serio. Y además, con un perfil de riesgo, o sea, las mujeres somos un pelín más aversas Sí, más al conservadoras. riesgo. A ver, no más que, yo creo que las mujeres sí, sí que nos atrevemos a invertir, pero necesitamos más información para hacerlo. O sea, el hombre se deja llevar más por no me quiero perder este tren. Ujú. Entonces, si está todo el mundo en cripto, ven que me subo por no perderme este tren. Y la mujer necesita la información un poco más sólida. Mis percepciones, esto ya eh, necesita un poco más de información y necesita estar un poco más segura antes de lanzarse. Sí, Entonces yo creo, yo por ejemplo, que a mí en mi comunidad, que lo estamos diciendo mucho hoy, aunque no me gusta mucho esa expresión, pero bueno, hay muchísimas mujeres, es sí. aplastantemente femenina y yo noto muchísimo interés. Noto muchísimo interés y noto además que por supuesto que se animan a invertir y tal, pero lo hacen con muchísimo criterio, también igual porque me sigue un perfil de mujer, pero lo hacen muy bien. O sea, a mí todas las preguntas que me hacen son súper fundadas, o sea, es gente, Sí, con pero criterio. con criterio totalmente y además les explicas algo que sea complejo y lo entienden perfectamente. Lo que pasa es que creo que sí que ayuda que yo soy mujer y no vengo con, bueno, métete en el cripto, qué tal, no, o sea, es verdad, o sea, sí que creo que ayuda que yo sea mujer para que ellas se sientan más seguras con la forma que yo tengo de explicarlo, o sea, sí que creo que ayudaría si los interlocutores del sector financiero hubiera más mujeres, la verdad. Nos queda apenas un minuto y sí que te pediría, porque lo tocas aquí, ¿no? Dices, las chicas de moda, Bitcoin y sus Ay, sí. criptoprimas. Que hicieras, pues ya te digo, nos queda un poquito más de un minuto justo y demás, que me dieras y nos dieras a los oyentes también tu visión. Yo te digo, desde la mía, es una lucha que llevo desde hace 10 años con toda esta situación, ¿no? Yo siempre lo que digo a mis clientes, es que quiero invertir, digo, vale, a largo plazo, pero dentro de esa cartera, sabes que tienes que ponerle la mínima cantidad. Y la parte de lo que vayas a contratar, etcétera, yo ahí esa te la cedo a ti, te la cedo a ti. Yo no quiero luego responsabilidades. A ver, estoy de acuerdo contigo. O sea, ahora mismo, por las características del mercado y por el momento en el que está, que todavía, aunque parezca que está en boca de todos, es una cosa muy nueva, Sí. que eso no nos damos cuenta, porque es que ahora todo como parece que todo está de moda en 2 días, no nos damos cuenta. Ahora mismo la única forma segura de invertir en cripto es invirtiendo poco. O sea, eso es así. Lo que pasa es que yo también creo que hablamos de cripto y metemos en la misma saca proyectos que no tienen nada que ver. O sea, hay Ujú. proyectos cripto que son muy buenos, muy innovadores y muy solventes y hay timos. O sea, Sí, simple y llanamente. Y distinguirlos no es tan fácil porque hay que saber mucho de finanzas y mucho de tecnología. O sea, hay que tener unas competencias que tiene muy poquita gente. Estudiarse un proyecto cripto en detalle y valorarlo es difícil. O sea, sí, y luego encima son muy distintos. Es que hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, es muy difícil. Y si tú no tienes esos conocimientos y tal, pues es realmente como tú decías, con muy poquito y con mucho ojo, porque también yo recuerdo siempre que es un mercado no regulado, que no te protege nadie, que te pueden timar tranquilamente. O sea, que sí, eso a sí. veces no nos damos cuenta de los regulados y lo protegidos que estamos en otro tipo de inversiones, ¿no? Exacto. Y en cripto no tienes ninguna garantía de ningún tipo. Que no quiere decir que todas sean malas.
nada. Que no hay oportunidades, las hay buenas, hay proyectos estupendos, pero es difícil dar con ellos y entre tanto te pueden timar. O cosas que son buenas y que no van a salir porque es el proceso natural de la innovación también, ¿no? O Sí, sea sí, que con pies de plomo, desde luego, y estoy completamente de acuerdo. Pues ha sido un verdadero placer, Natalia. Recordaros, como llevamos haciendo durante todo el programa, que acaba de sacar un libro, Invierte con poco, haz que tu dinero crezca. Lo dicho, Natalia, ha sido un verdadero placer tenerte. Igualmente, lo mismo digo, un placer. Espero verte pronto y nada, me despido de vosotros. Nos vemos mañana en Área Financiera, en Decisión Radio. Un saludo.